Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, son las 7. Vamos a ver algún obliguntario, señor Frauca, a ver si nos hace la oración inicial. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos esta noche que el Espíritu Santo esté con nosotros, con Jorge Luis, con cada uno de nosotros, para que el entendimiento, para que las palabras sean tuyas, Señor, y que nos llegue el mensaje de tu palabra, para que la podamos entender, para que la podamos procesar y sobre todo para que la podamos vivir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a seguir el mismo formato de la semana pasada. Primero va a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto para situarnos donde estamos. Vamos a terminar a las 8. Las preguntas relacionadas con el tema de hoy se van a atender hasta las 8 y los que se quieran quedar después de las 8 ya a preguntar otras cosas después que las podamos contestar o si no, bueno, las preguntaremos o las investigaremos. Pero bueno, vamos a situarnos nuevamente en el capítulo 1 cuando dijimos que la semilla de nuestra fe está en una serie de tribus nómadas y seminómadas que estaban construyendo esclavizadas en Egipto hacia el año 1200 antes de Cristo. Así que hacia el año 1200 antes de Cristo son los primeros recuerdos históricos que tiene el pueblo de Israel, que todavía no está constituido como el pueblo de Israel. Este pueblo sale en el 1200 antes de Cristo, lo que se conoce como el Éxodo, o sea que el Éxodo será sus primeros recuerdos históricos y todo ese andamiaje del pueblo en el desierto será lo que el pueblo de Israel siempre verá como la vida, donde tuvieron altos, bajos, tanto su fe como su andar. Y esto se fue comentando de generación en generación, de generación en generación, ya que pasaron 200 años bíblicos, 200 años reales, 40 años bíblicos, para que ellos se asentaran en el año 1000 hacia Canaán. Luego vienen 4 etapas. La primera etapa, apenas se asientan en Canaán, piden un rey y comienza la etapa de la monarquía. Primero es Saúl, después el rey David, que une a las 12 tribus, y después Salomón. Y después de Salomón, el reino se divide en 2, el reino del norte y el reino del sur. Luego del periodo de la monarquía viene el periodo del exilio a Babilonia. Todos los descendientes de David siguen en el reino del sur, Jeroboam, y son deportados a Babilonia. Luego Babilonia cae ante los persas y los persas ante el edicto de Ciro les dan autorización para que regresen todos a Israel. Bueno, todos los que quieran, porque muchos se quedaron. Y luego de esto entonces viene la invasión primero griega y después romana. Bueno, centrarnos en el tema de hoy, que vamos a hablar de la creación en esas 2 primeras etapas, que es la monarquía y el exilio a Babilonia, para poder entender estos libros y estos textos en su contexto, que es una de las claves de interpretación que habíamos dicho, y otra de las claves de interpretación importantes era, en el capítulo 1 vimos, leer los libros del Antiguo Testamento a la luz de los libros del Nuevo Testamento. Entonces ya para comenzar a ensuciarnos un poco y meternos un poco en el tema de la Biblia, vamos a abrir la Biblia en el capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer los 2 relatos de la creación. A ver, ¿quién comienza primero con el primer relato de la creación? Génesis 1:1. Si nadie... Ok. Del 1 al...
Todo el primer relato, tú te vas a dar cuenta, es del 1 al 2, creo que es del 1 al 2,4a. Ok. 2,4a. Sí, es el primer relato de la creación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios alteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y atardeció y amaneció día primero. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo, y atardeció y amaneció día segundo. Dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar, y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto según su especie, con su semilla dentro sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semillas según sus especies y árboles que dan fruto con la semilla dentro según sus especies. Y vio Dios que estaban bien, y atardeció y amaneció día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y sirvan de señales para solemnidades, días y años, y sirvan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día y el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra y para regir el día y la noche y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció día cuarto. Dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra frente al firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que repta y que hacen bullir las aguas según sus especies, y todas las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que estaban bien. Y los bendijo Dios diciendo, sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas de los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles y alimañas terrestres según su especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según su especie y las bestias según su especie, y los reptiles del suelo según su especie, y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras, sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla, manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios, vean que les he dado a ustedes toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla les servirá de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave del cielo, y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento.
Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció día sexto. Se concluyeron pues el cielo y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho. Y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Esos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. Ok, ese es el primer relato de la creación. Y una de las primeras preguntas que uno se hace es ¿por qué hay dos relatos de la creación? Vamos a leer el segundo relato de la creación y luego vamos a ubicar cada texto en su contexto. Los otros libros de la primera parte del Génesis, hoy vamos a ver del Génesis 1 al Génesis 11. Y luego vamos a ver entonces en el siguiente capítulo, en el siguiente tema, Génesis 12, donde comienzan los patriarcas, donde comienza Abraham. Pero vamos a ver los dos relatos de la creación, porque yo quiero que hagamos esta dinámica para que cada texto lo vamos poniendo en su contexto. ¿Quién quiere leer el segundo relato de la creación? Si no, busco un obliguntario por ahí. Ok, yo. Erika, buenas noches. Buenas noches. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia a la tierra, ni había hombre que cultivase el campo y sacase un manantial de la tierra para regar la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo, sopló con su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia el oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además hizo brotar al árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín y después se dividía en 4 brazos. El primero se llama Balsón, y rodea todo el territorio de Havilá, donde hay oro. El oro de esa región es de calidad y también hay allí ámbar y ónice. El segundo río se llama Gihón y rodea toda la Nubia. El tercero se llama Tigris y corre al este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios mandó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día en que comas de él quedarás sujeto a la muerte. El Señor Dios se dijo: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Allí el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las fieras salvajes, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño y el hombre se durmió. Luego le sacó una costilla y llenó con carne el lugar vacío. De la costilla que le había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque la han sacado del hombre. Por eso el hombre abandona padre y madre, se junta a su mujer y se hacen una sola carne. Los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza. Palabra de Dios. ¿Quién quiere seguir? El que quiera seguir, active el micrófono.
¿Puedo seguir yo? Claro. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho, no coman ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en el medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron sobre los árboles del jardín para que Yahvé no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Entonces Yahvé Dios le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tu sufrimiento en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pides a las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser la madre de todo viviente. Enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre a su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Entonces Yahvé Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal, que no vaya también a echar mano al árbol de la vida, porque al comer de él vivirá para siempre. Y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines en el oriente del jardín del Edén y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Ok. ¿Por qué dos relatos de la creación? Fue una de las primeras cosas que me llamó la atención a mí al leer la Biblia. ¿Quién quiere contestar? ¿En qué se diferencia el primer relato de la creación, los 7 días de la creación, del segundo relato de la creación, donde se hace al hombre y de la costilla del hombre se hace a la mujer? Hay un jardín, hay agua, hay un árbol. Sí, buenas noches. Daniel Bobadilla. Daniel.
Sí, en el primer relato hay una secuencia que es aparte, bueno, la diferencia entre el primer relato y el segundo, una de las diferencias es el orden en el que Dios crea las cosas. En el primer relato, lo último que Dios crea es el hombre, y simplemente con una enumeración de cosa por cosa a medida que va terminando los días. En el segundo relato, primero se crea al hombre, pero luego es que vienen los animales, las plantas, y cuando Yahvé ordena que su trabajo va a ser nombrarlos. Ok, hagamos una pausa ahí. Si nosotros queremos seguir interpretaciones fuera del magisterio de la iglesia y ser literalistas, o sea que creemos todo de forma literal, entonces el hombre fue creado el sexto día, el primer día. ¿Ok? Ese es uno de los temas. Entonces, ¿por qué tenemos dos relatos de la creación? Tenemos un relato de la creación que tiene una secuencia, otro relato de la creación que tiene otra secuencia. Y voy a darles una pista, texto y contexto. Bueno. Hola, Jorge Luis. Sí. Son diferentes porque fueron escritos en tiempos diferentes y con objetivos diferentes y para pueblos bajo circunstancias diferentes. Entonces, hay que mirarlos así porque cada uno tenía un sentido de darle una explicación en las circunstancias que estaba el pueblo judío cuando eso se escribió, que fue muchos años después, y en qué circunstancias estaba ese pueblo. Yo por eso siempre he dicho de que Gaby es mi madrina de la fe. O sea, ella fue la primera que me embarcó en esta búsqueda. Fue el primer encuentro vecinal al cual yo asistí. Fue en casa de ella en Costa Bella, ya hace 15, 20 años. El primer relato de la creación es más nuevo. El segundo relato de la creación es más antiguo. ¿Por qué decidieron poner un relato más antiguo de segundo y un relato más nuevo de primero? Bueno, una de las especulaciones es porque el primer relato de la creación, el de los 7 días, es un relato de corte sacerdotal, y los que decidieron sobre el tema del canon del Antiguo Testamento fue en la época de Esdras, que era sacerdote. El primer relato de la creación se nota que es un himno que tiene 7 estrofas. El número bíblico 7, como vimos la primera clase, es el número perfecto. Tenemos un himno de 7 estrofas donde hay 3 primeras estrofas donde se crean lugares, y esto se los voy a dejar de tarea, y esos 3 lugares que se crean en los primeros 3 días se llenan el primer día como el día 4, llena el día 1, el día 5 llena el día 2 y el día 6 llena el día 3. Ese relato se hace durante el destierro en Babilonia. Recuérdense que cuando el reino del sur es devastado por Babilonia y se destruye el templo, lo que era muy importante para el pueblo, que era la tierra, el rey y el templo, ya no existían. Entonces, en este momento de desesperación, en este momento que hay un caos en la fe del pueblo de Israel, sale la casta sacerdotal. Y la casta sacerdotal le dice al pueblo y los reúne todos los sábados. ¿Okay? Y aquí, en este momento del tiempo y del espacio, es que se funda o que se instituye el Shabbat. Se funda el sábado, se funda la sinagoga y se funda el judaísmo en este momento. Y le dice el sacerdote al pueblo, o el sacerdote a las diferentes congregaciones, que le llaman sinagogas, le dice: mira, al principio Dios creó el cielo y la tierra. Y cuando ustedes ven en todos esos días de la creación, inclusive hay un día que dice: dijo Dios que se hagan monstruos marinos. ¿Por qué aparecen monstruos marinos? Porque los monstruos marinos, el sol y la luna, entre otros, eran dioses babilónicos. Entonces el sacerdote le está diciendo al pueblo: tranquilo, que el Dios nuestro es tan grande que inclusive solo con su palabra
crea a los dioses babilónicos. ¿Ok? Y una cosa solamente, la última de que voy a decir al respecto, y el resto se los dejo para que lean y vean con respecto a al primer relato de la creación, es que en el día 6, en todos los primeros días, Dios habla en singular. En el día 6, cuando se hace al hombre y a la mujer, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, él dijo, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. En hebreo, luego en latín se traduciría, esto es un plural majestático. Plural majestático que en el Antiguo Testamento significa que cuando tú vas a crear algo majestuoso, lo más grande de lo más grande, tú usas ese plural. Ya los santos padres de los primeros años, de los primeros siglos, vieron en ese plural majestático la Trinidad. ¿Okay? O sea que ya viéndolo a la luz del Nuevo Testamento, podemos ver la Trinidad en ese plural majestático. De hecho, la misma palabra griega que se utiliza para dijo Dios, es la palabra de Dios, es el mismo logos con el que comienza el Evangelio de San Juan. Al principio existía la palabra. Así que Jesús estaba ahí desde el principio. Visto esto a la luz del Nuevo Testamento, visto esto en clave cristiana. Ahora nos vamos al segundo relato de la creación. No sé si hay alguna pregunta con respecto al primer relato de la creación. O algún comentario, no sé. ¿Dudas? ¿Estamos claros? Esto está después de la monarquía, caen presos, están en Babilonia y los sacerdotes los están animando y les están diciendo, señores, no tenemos rey. Claro que tenemos rey, el rey es Yahvé. No tenemos templo. Claro que tenemos templo. El templo es la creación. Y por eso él describe la creación como bóvedas celestes, donde está el sol, donde está la luna, y que solo con su palabra nuestro Dios es tan poderoso que crea a los dioses babilónicos. ¿Ok? Jorge Luis, buenas noches. Una pregunta. Sí. El primer relato de la creación no hace alusión al pecado del hombre ni al árbol del conocimiento. ¿Eso es parte de lo que debemos investigar o lo tocaremos pronto? Eso lo vamos a tocar ahora en el segundo relato de la creación. Muy buena pregunta, porque esa pregunta me lleva entonces a donde quería venir. El segundo relato de la creación y todos los subsiguientes capítulos, hasta llegar al capítulo 11, son de corte yavista. Ahora, estos están hechos durante el reinado de Salomón. Ahora echamos hacia atrás, nos vamos a la monarquía. En el reinado de Salomón, ya dijimos que David había unido a todas las tribus, y luego a las 12 tribus, y luego entonces en el reinado de Salomón se construye el templo y hay mucho esplendor. Y luego después de ese esplendor hay muchos abusos. Y el hombre comienza a querer ser Dios. O el hombre comienza a querer hacerse dioses a su imagen y semejanza. El segundo relato del Génesis es del género yavista, que nace durante esta época, durante el 900 y pico antes de Cristo, durante el reinado de Salomón, y justamente está denunciando esto. Entre los dos relatos, ustedes ven que el primer relato es un relato mucho más erudito, de una persona estudiada, es un himno de 7 estrofas. El segundo relato es un relato más rural, es un relato del beduino, de aquel que vivía en el desierto, donde los más viejos se sentaban a la luz del fuego en el desierto y le contaban a los jóvenes. Y vamos a imaginarnos cómo era esto al principio. Y al principio Dios creó el cielo y la tierra. Y que era algo que era muy maravilloso para esa gente al principio, que hubiese agua, habían ríos, no solo el Tigris y el Éufrates, que eran los dos ríos más importantes de la Mesopotamia, sino habían 4. Habían árboles frutales, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una cultura que es patriarcal, por eso primero se crea al hombre y del hombre se crea a la mujer. Pero desde la cultura patriarcal de la que estamos hablando, una cultura machista de la que estamos hablando,
ya el biblista reconoce por inspiración del Espíritu Santo que ninguno de la creación es digna para el hombre. Pero nuevamente, este es un relato más rural. ¿Okay? Y este relato, que es de corte yavista, tiene 4 elementos que se repetirán en los siguientes relatos de corte yavista hasta el capítulo 11. Y estos 4 elementos los podemos nosotros aplicar en nuestra vida diaria. El primer elemento es que el yavista siente que a lo largo de todo ese peregrinaje en el desierto y de todo ese tiempo que ha pasado con la monarquía, el hombre tiene siempre una tentación. Y que por lo general esa tentación es querer desplazar a Dios de su sitio y él ponerse en el lugar de Dios. Una vez que eso sucede, como dijimos la vez pasada y como seguiremos insistiendo, porque ese es el pecado que se repite una y otra vez, la armonía de la creación se destruye. Luego viene el relato de Caín y Abel. Y el relato de Caín y Abel no es que hayan sido hijos de Adán y Eva, eran historias separadas que se fueron poniendo juntas para que se hiciese sentido de la Biblia. Y es el mismo esquema. Primero viene la tentación, después viene la caída o el pecado. Cada vez que pecamos, aquí en la cartilla dice castigo, pero a mí la palabra castigo no me gusta porque la palabra castigo suena como que Dios es el que nos castiga. Dios no nos castiga. Nuestros actos tienen consecuencias. Por eso desde que estudiamos esta cartilla, la palabra castigo la cambiamos por la palabra consecuencia. Y de esa consecuencia no nos podemos escapar. Pero al final, y esto es una de las cosas más importantes que se rescata del segundo relato de la creación y que después veremos en Caín y Abel, el Señor tiene una señal de misericordia para el hombre. El Señor sigue apostando por el hombre. En el caso del segundo relato de la creación, ellos estaban desnudos. Simbólicamente eso significa que ellos no tienen ningún tipo de inhibiciones, ningún tipo de problemas de relacionarse con Dios. Ellos veían un Dios cercano. Todas estas tribus que salieron de Egipto vieron un Dios cercano, un Dios que estaba con ellos, un Dios que caminaba con su pueblo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo los tienta la serpiente? La serpiente los tienta diciéndole que si comes de ese árbol, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, vas a ser como Dios. Y entonces ahí viene la tentación y el hombre come y cae. ¿Y cuál es la consecuencia? El hombre se ve desnudo. ¿Y cuál es el primer problema de que vemos aquí? La falta de que asumamos nosotros nuestra responsabilidad, ¿no? Fíjense, cuando crean a la mujer, y lo pueden leer después, el hombre, Adán, le dice a Dios, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahí sí. Pero cuando la mujer es supuestamente la que lo tienta a comer a él, dice, la mujer que tú me diste, y la otra dice, no, aguanta, no fui yo, la serpiente, y entonces comienzan a tirarse la culpa entre ellos. Pero al final, ¿qué hace Dios? Sí, Dios los expulsa del paraíso, pero primero los viste. Dios sigue apostando por la humanidad. O sea, Dios les regresa la dignidad de verse ellos desnudos, primero Dios los viste. En el relato de Caín y Abel vamos a ver algo similar. El relato de Caín y Abel es otro relato de corte yavista que está en el libro del Génesis, en el libro de la Biblia. El relato de Caín y Abel es un conflicto que el pueblo de Israel tiene muy claro desde el principio y que tiene que ver con el tema del reinado de Salomón. Mientras que el pueblo es nómada, el pueblo tiene confianza en que Dios proveerá. Por eso siempre nos dicen, traten de tener un espíritu nómada. El espíritu nómada es aquel que no piensa en mañana. No es que no vayamos a planificar nuestra vida ni nada, pero sí sabemos que Jesús nos dice en el Sermón del Monte, preocúpate del hoy porque cada día trae su propio afán. Dios proveerá. No me apego a las cosas que son materiales,
sino que me apego a la voluntad de Dios, porque yo sé que Dios me va a proteger, Dios va a estar conmigo, Dios es un Dios cercano. Cuando el hombre se sedentariza, entonces el hombre comienza a poner su confianza en la tierra, en el ganado, en las riquezas, y se comienza a olvidar de Dios. Eso sucede una y otra vez. Por eso cuando Caín y Abel le hacen su ofrenda a Dios, la ofrenda de Abel, ¿quién sabe cuál es? La ofrenda de Caín, ¿cuál es? Bueno, se lo voy a dejar detallado. Una es de corte nómada y una es de corte sedentario. Dios prefiere la de corte nómada. Obviamente la de Abel. En el Antiguo Testamento, todo lo que comience con la raíz can, de cananeo, van a ser los malos. Igual que Cam, el hijo de Moisés, ya que están en la tierra de los cananeos, y bueno, el victorioso escribe la historia, ¿no? Pero bueno, Dios escoge el regalo de Abel. ¿Cuál es la tentación? ¿Quién me quiere decir cuál es la tentación para Caín? Caín tiene celos, ¿verdad? ¿Y qué hace? Mata a Abel. Mata a Abel. Y aquí hay una denuncia que se está poniendo que en la época de Salomón, nuevamente, para querer acumular más y más cosas, más y más riquezas, se llega hasta tal punto que cuando Dios queda fuera del primer lugar y esa armonía de la creación se destruye, el hombre llega a matar al hombre. Y no lo veamos desde el punto de vista literal. Matar a otro no es solamente quitarle la vida, matar a otro es quitarle la dignidad, matar a otro es blasfemar, o matar a otro es pegar mentiras con respecto a otra persona. Y viene entonces el grito de Dios que nos interpela hasta nuestros días. Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy en día. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Sobre todo, ¿dónde está aquel hermano pobre, aquel hermano que son los predilectos de Dios, aquellos hermanos que están olvidados? ¿Dónde están? Ahí en la cartilla los van a poner a contar el número de veces que se repite la palabra hermano en el relato de Caín y Abel, y se repite 7 veces. O sea, se repite una cantidad perfecta de veces la palabra hermano. Y es significativo porque se pierde el concepto. Se pierde el concepto porque nosotros quitamos la posición de Dios y nos colocamos nosotros en la posición de Él. ¿Ok? Y entonces, nuevamente, Caín mata a Abel. Caín tiene su consecuencia, desterrado, pero Dios tiene una señal de misericordia. ¿Cuál es la señal de misericordia que tiene Dios con Caín? Que sigue apostando por él. Le pone un hijo. Le pone una señal en la frente para que nadie lo mate. Le pone una señal para que nadie lo mate. No es un Dios vengador, no es un Dios de la ley del talión, que en clave cristiana lo vamos a ver, que es el Dios del amor, es el Dios que está cercano, es el Dios que apuesta por su gente una y otra y otra y otra vez. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el relato de Caín y Abel? ¿Alguien tiene, quedó claro que estos no son relatos que fueron escritos unos al lado del otro y que se sabía desde el principio que Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva y que hubo relaciones entre hermanos para que se siguieran procreando? Fueron historias separadas que primero se fueron contando de generación en generación de forma oral a través de diferentes géneros literarios, y en un momento determinado se fueron poniendo todas juntas
en lo que se llamó el canon del Antiguo Testamento, que se cerró más o menos hacia el año 100 antes de Cristo. Y se trató de que se fuera diciendo una secuencia. ¿Una pregunta? ¿Preguntas? Lo veo, nadie está preguntando. Sí, Jorge Luis, Dígame. o sea, según lo que usted ha explicado, entonces, lo que uno pensaba, por lo menos yo lo pensaba así, que digamos, el Génesis, en sus relatos, todo había sido cierto, o sea, uno siempre se preguntaba, y por lo menos en el caso de cuando uno estudia, uno pensaba, bueno, pero ¿cómo es que en la Biblia dice esto y en la ciencia dice tal cosa? Pero ahora que usted explica, pues ya me queda muy claro de que no fue necesariamente así tal cual como se dieron las cosas, sino fueron, como usted dice, historias. La Biblia, como dicho, se dice que la Biblia es un lenguaje al servicio de un mensaje, y el mensaje es el mensaje de salvación. Nuevamente, los primeros recuerdos históricos que tiene este pueblo es hacia el año 1200 antes de Cristo. Sabemos que millones de años antes de Cristo, por la antropología, fueron descubiertos huesos de hombres. Entonces, no podemos, este no es un libro de ciencia. En el año 1200 antes de Cristo no había ni la tecnología, ni la ciencia, ni nada. De hecho, lo único que creían de que había en la naturaleza eran 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. Entonces, la Biblia no es un libro de ciencia, ni es un libro que contradice la razón, ni es un libro que contradice la ciencia. Lo que los discípulos de Jesús nos dejaron en el primer libro que tenemos escrito, que fue la Didaje, que fueron las 12 verdades fundamentales con respecto al libro del Génesis, fue: creo en Dios Padre Todopoderoso, que es el credo corto, creador del cielo y de la tierra. Al principio Dios lo creó todo. ¿Cómo lo creó? Bueno, ya eso para nosotros irlo investigando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Jorge, Carlos Valencia, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Claro. Cuando tú comentas la perfección, digamos, del 7, cuando se habla de los hermanos, en la composición o en la escritura de la Biblia, ¿quién tiene la percepción de colocar 7 es el hermano? ¿O eso surge después de un análisis? ¿O cómo se dio para que la numerología fuera exacta al leer la Biblia? ¿Quién cayó en cuenta de que eso era así? ¿Cómo se dictó? ¿Cómo Okay. Muy buena pregunta. Al principio dijimos que el lenguaje oriental es simbólico. Y para el lenguaje oriental, como fueron contados estos cuentos y fueron pasados de generación en generación con diferentes géneros literarios, ya sea cuento, poesía, epopeya, etcétera, para ellos era natural que el número 7 era el número perfecto. Ellos estaban mandando un mensaje. ¿Okay? Entonces, estos cuentos se ponen por escrito en la época de Salomón. Los primeros escritos de corte yavista se ponen por escrito en la época de Salomón, porque ya hay un reino, hay estabilidad, y entonces se puede escribir. Como estaba en el desierto, nadie se puso a escribir nada. Entonces, para ellos el número 7 era un número, representaba el número perfecto, y sale entonces que el mensaje es ese por eso. Por eso los 7 días. No es casual que el mensaje de corte sacerdotal del primer rato del Génesis sean 7 días. Es a propósito, ¿ok? Y es a propósito que se descansa el 7º día, porque es la institución del Shabbat, es la institución con la que el pueblo va a recordar a Dios, con la que el pueblo va a darle homenaje a las fiestas, porque no tiene templo, ¿ok? Una segunda pregunta. La numerología, ¿de dónde? Ya estamos entrando en el tema de la numerología, lo vamos a dejar para después de las 8. Ok, vale. Para no salirnos del tema de hoy. Luego en el Génesis viene el tema de la Torre de Babel. ¿Qué pasa? Lo mismo. Pasa lo mismo. Estamos en la época de Salomón, se está construyendo el templo y se cree que con la construcción del templo nosotros podemos manipular a Dios. Podemos encerrar a Dios en el templo y Dios no va a salir del templo y podemos hacer con Dios lo que nosotros querramos hacer con Dios. El escritor yavista, viendo esto desde el desierto, ¿ok?
escribe el relato de la Torre de Babel, donde se relata un templo de corte babilónico, que era de los reinos que estaban alrededor, que llega hasta el cielo, donde se supone que Dios iba a descender y que ellos lo iban a controlar. Y Dios hace todo lo contrario. Desmadra el templo y los pone a todos a hablar lenguajes diferentes. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Que Dios no es un Dios manipulable. Nosotros no podemos ser dioses. Y para ser dioses, no es solamente que yo quiero hacerme Dios, sino que yo me quiero hacer, o yo me quiero crear dioses a mi imagen y semejanza, o dioses que yo puedo manipular. Es un solo Dios, que Dios es Dios, por eso Dios tiene que estar arriba y nosotros siempre tenemos que estar abajo como hermanos. Cada vez que nosotros rompemos esa armonía, como vimos desde la lección 1, nosotros vamos a caer en problemas. ¿Por qué? Porque la armonía de la creación se rompe. Cuando el hombre se endiosa, cuando Salomón se endiosa al final de su reino y comienzan a hacerse todos estos abusos, eso trae como resultado la división del reino. Mientras que David, con todos sus pecados, y ustedes ya lo han visto, lo de Betsabé, etc., David siempre se arrepentía y recurría a Dios. Y ese aceptar de que Dios era el ser supremo, por muy imperfecto que fuese David, como somos nosotros, fue lo que mantuvo al pueblo unido. Porque todas esas tribus llegan hacia el año 1000 a Canaán y tienen una conciencia colectiva de que hay un Dios liberador que actuó sobre ellos. ¿Okay? Y entonces la soberbia en la que cae en el tema de la Torre de Babel es lo que termina con la consecuencia. Se cae la torre, no se entienden y demás. Y lo mismo tendremos con el tema del diluvio. ¿Okay? Y con eso acabamos con todos los relatos del Génesis hasta el capítulo 11, que son de corte ya vista. El diluvio, Dios le da una oportunidad al hombre. Y al igual que Adán, Dios escoge ahora a Noé. Y le dice a Noé que ponga un poco de animales en la barca, etcétera. ¿Y de dónde? ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto? Si ustedes leen los libros sagrados de la Mesopotamia, por ejemplo, el libro sagrado de los babilonios, que es el Gilgamesh, todos estos libros sagrados tienen inundaciones, diluvios y demás. ¿Por qué? Porque todas estas tribus viven cerca del río Tigris y el río Éufrates, que son lo que llamaban la creciente fértil. Y todos esos ríos se desbordaban. Yo no sé, si alguno de ustedes había vivido al lado de un río, ha visto esos desbordamientos de ríos y demás. Entonces, para poder hacer ese cuento de que Dios quería un nuevo comienzo para la humanidad, Dios quería una nueva señal de misericordia, darle a la humanidad una nueva oportunidad de comenzar. Entonces, Dios manda el diluvio, que en lenguaje cristiano los santos padres vieron el bautismo para hacer un nuevo comienzo, un nuevo Génesis. ¿Okay? Después de estos relatos vendrán entonces los relatos de los patriarcas que veremos en la próxima lección. Preguntas. Hay 10 minutos para preguntas relacionadas al tema y después nos podemos meter entonces en numerología y en otras cosas. Disculpa, Jorge Luis. Sí. Tú hablaste que el segundo relato tenía 4 elementos, ¿no? Sí, Uno era la tentación, que queríamos ser Dios, el otro que pecamos y que nuestros actos tienen consecuencias, y los otros. O sea, siempre hay 4. Primero, la tentación. O sea, en el corte yavista, y es importante, en nuestra vida siempre hay 4 elementos en este sentido. Primero viene la tentación. No necesariamente nosotros tenemos que caer. Así que el segundo, que es donde está el problema, es la caída. Cuando nosotros sucumbimos ante esa tentación. Y cada vez que caemos, querramos o no querramos, de alguna manera o de otra, a veces pensamos que salimos impunes, pero nunca salimos impunes, porque de alguna manera o de otra viene una consecuencia. No es que Dios nos castiga,
es que nosotros no hemos apartado de Dios, nosotros no hemos apartado de aquella fuente que irradia amor. Y nosotros sufrimos la consecuencia de esa caída porque no estamos en sintonía con Dios. Pero el cuarto elemento es que siempre reinará al final la misericordia de Dios. Porque nosotros siempre podremos regresar como el hijo pródigo hacia el Padre misericordioso, que es el que irradia amor. ¿Y por qué? No es porque Dios quiera castigarnos, no es porque Dios sea un Dios enfadado o un Dios bravo, no, es que Dios es amor, Dios no es otra cosa. Dios no sabe hacer otra cosa. Entonces nosotros siempre podemos regresar a esa irradiación. Entonces, cuatro elementos, pero muchas veces queremos sucumbir o caer y no sufrir las consecuencias. Bueno, eso viene desde niños, ¿no? Pero de una manera o de otra siempre se pagan las consecuencias. De alguna manera u otra se pagan las consecuencias, pero lo importante es saber que aunque caigas 1000 veces, siempre habrá una señal de misericordia de Dios 1001 vez. Jorge Linet, entonces sería tentación, Caín y Abel caída, pecado y misericordia. ¿Eso es lo que es? Tentación, caída, consecuencia. Consecuencia, ok. Sí. Y eso lo tienes en la cartilla. Lo único que en la cartilla dice castigo. Castigo suena como que Dios te castiga por la caída. Esa palabra yo la reemplazo por la palabra consecuencia. Jorge. Sí. Buenas noches, Luis Arteaga. Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, es que tú hablas de la cartilla, yo no he recibido eso. ¿Tú mandaste tu correo electrónico? Sí, ¿cómo no? Ok, voy a buscarlo. Ponlo en el chat para recordarme de mandarte la cartilla. Es una cartilla sencilla de la UCA, la Universidad de Centroamérica, que usamos como guía. Ok. Jorge, perfecto. buenas noches. Buenas noches, Jorge. Hola, yo tampoco lo he recibido. Ok, póngame el correo Lo escribí electrónico. en el correo, en la semana pasada lo escribí, pero no llegó nada. Si quieres lo pongo nuevamente. Sí, ponlo nuevamente, por favor. ¿Cómo no? Que hay algo está fallando, que algunas personas no están recibiendo los correos, pero vamos a... Jorge Luis, casualmente Erika Gracias. tampoco lo ha recibido y Claudia Espinosa, que no pudo estar hoy en el curso, también me comentó que tampoco había recibido la información. Ok, póngame todos esos correos que puedan en el chat. Pero es Así que hay veces súper rápido, solo revisen en los correos no deseados porque a mí me llegó eso ahí. mismo. O sea que puede que por ahí lo puedan encontrar. Ok, Yo lo revisé ahí casualmente y tampoco. Jorge Luis y Yanina, ¿de quién proviene? ¿De Dovac o de Jorge Luis? Es que estoy usando la sala de Dovac. Proviene de curso bíblico. Sí. Ah, ok, gracias. Jorge, una consultita. Si cuando veníamos conversando que comenzamos a tratar el tema de Caín y Abel, tú mencionaste cuáles fueron las ofrendas. Entonces veo que Caín como era sedentario, él ofreció los frutos de su recolección. Correcto. Y Abel, como era nómada, él ofreció el primogénito de sus ovejas. Entonces Dios prefirió el sacrificio de Abel. Pero entonces veo que este modelo como que se repite a lo largo, por lo menos un poco más adelante, porque luego Abel se destierra y se va a un país del norte, entiendo, si mal no recuerdo, y luego hay una descendencia de Caín que desemboca después en Tubal Caín, que luego es el padre de los que son explotadores de hierro. Entonces, al ser explotadores de hierro, digamos que son también sedentarios, porque tienen que estar en un sitio explotando el hierro. Pero luego viene por el otro lado Noé, y Noé parece que también es nómada. Y entonces Noé halla gracia en los ojos de Dios, y es a quien él selecciona junto a su familia para, digamos, ser salvados, y a partir de ellos crear una nueva humanidad. Entonces, siempre, mira, inclusive cuando nos vamos a la primera bienaventuranza, como vimos el primer día, Jesús nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los pobres de espíritu se referían a los que
en hebreo se llamaban los anahuim, o los pobres de Yahvé, aquellos que se vaciaban de su voluntad y se llenaban de la voluntad del Padre. El mejor ejemplo de eso fue María. María no entendía bien qué era lo que le estaban pidiendo, pero ella dijo, hey, hágase en mí según tu voluntad. Y obviamente Jesús, aleja de mí este cádiz, pero que no salga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque tengo toda mi confianza puesta en Dios. En el Antiguo Testamento, estas tribus entendieron que cada vez que ellos tenían su fe, su confianza puesta en Dios, les iba bien. ¿Okay? Y que cada vez que su confianza la ponían en algo material, les iba de alguna manera mal. La armonía inicial tendía a perderse. Entonces ellos siempre tuvieron ese problema al principio, o esa dicotomía al principio de tener un espíritu nómada, un espíritu que tiene su confianza puesta en Dios, un espíritu que sabe que tengo un Dios que está por encima de todos nosotros, que tengo un Dios que me ama, que tengo un Dios que camina conmigo, que tengo un Dios con el cual puedo hablar, que tengo un Dios que es padre y madre, que tengo un Dios que me irradia ese amor al cual yo siempre puedo regresar aunque haya caído. El problema está cuando se habla del sedentario, es sobre todo porque se habla del que pone su confianza en las riquezas, pone su confianza en cualquier cosa que no sea Dios, pone su confianza en las tierras, en tener más tierras, y eso daña siempre daña el equilibrio inicial o la armonía inicial con la que Dios creó el mundo. Y si recordamos el primer relato de la creación, Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno. Nosotros destruimos eso. Las leyes de la naturaleza no perdonan. Dios creó la naturaleza de una manera y con unas leyes que no perdonan. Al final Dios nos perdona, pero cuando violentamos las leyes de la naturaleza siempre vamos a sufrir las consecuencias. Creo que eso lo hablamos el primer día. Pero el mensaje sencillo es ese. El espíritu nómada es aquel que tiene toda su confianza puesta en Dios. Es aquel que es pobre de espíritu. Ese es bienaventurado. Ok. Gracias, Jorge. Por supuesto. Bueno, tenemos 3 minutos para preguntas del día de hoy. Ay, yo tengo una pregunta. Dígame. Pero quería saber, o sea, no sé si lo mencionaron anteriormente. A ver, son relatos, Caín, Abel, Adán y Eva, pero ¿la figura de Caín y Abel y Noé existió o es un relato? Los primeros, quiero que te contestes tú misma. Los primeros recuerdos históricos del pueblo son esos. Son las tribus nómadas y seminómadas que salen de Egipto en lo que se conoce como el Éxodo. Hacia el año 1200 antes de Cristo, más o menos, según las excavaciones arqueológicas, y se asientan en Canaán hacia el año 1000. Y hacia el año 800 más o menos está Salomón reinando y comienzan a poner por escrito estos libros. Y ellos comienzan a preguntarse cómo eran las cosas al principio. Y estas cosas son cosas que han ido reflexionando y que han ido pasándose de generación en generación. ¿Ok? Todos nos hacemos esa pregunta en algún momento. ¿Ok? ¿Qué pasó al principio? Y lo más importante para el hombre de la Biblia que rescataron, ya te digo, los apóstoles en el primer catecismo, que es la Didaje, es que al principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Ven? Al principio Dios creó el cielo y la tierra. El nombre de Adán, el nombre de Eva, todos esos nombres tienen significado, de la madre de todos, el padre de todos, etc. Jorge Luis. Dígame. Jorge Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Sí, ¿qué pasó, Alex? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, algo que me llama la atención de los 3 relatos, de los 4, todos los relatos, es el mensaje siguiente. No has mencionado el término como tal, pero en todos me llama la atención el legado del libre albedrío, esa libertad que Dios pues nos da. Ese término de libre albedrío
entonces aparece en algún momento de la Biblia, o eso ya es una conclusión que nosotros sacamos como, por ejemplo, yo lo saco de estos 3 relatos, ¿no? No, mira, fuimos libres. El relato del libre albedrío viene claramente identificado desde el primer relato de la creación. 6º día, Dios nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios nos creó, hombre y mujer nos creó. Automáticamente nos hizo libres. A imagen de Él. ¿Ok? Entonces, una cosa es que nos haya hecho libres, y por eso que nosotros caemos en esta, pasó la alarma de las 8. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo libres. Y por eso nosotros tenemos la libertad de escoger si queremos seguir el camino de Dios, y si no queremos seguirlo, vamos por el otro camino. Y los remito como tarea que lean o relean el Salmo 1, que habla de el que coge el camino de Dios, ¿qué sucede? Y el que coge el otro camino, ¿qué sucede? Ya sabemos cuál es la consecuencia de cada camino. Ese otro tema bien importante, ya que estamos fuera de las 8, es el cristianismo no es un menú a la carta. Aquí hay 2 opciones. O eres de los que se deleitan de la ley del Señor y cumple de ella de noche y de día, así más o menos estoy parafraseando el primer salmo, y ese será como un árbol junto al río que dará fruto a su tiempo, o irás por el otro camino. Y el otro camino es no ir por el camino de Dios. Nosotros, los cristianos, hemos sido dados un ejemplo, que es el camino, la verdad y la vida, que es una autopista de la salvación. O sea, tenemos a Jesús, camino, verdad y vida, para seguir. Pero eso no quiere decir de que Dios vino a salvar únicamente a los cristianos. Dios vino a salvar a todo el mundo. Nosotros tenemos a Jesús como modelo de salvación, el Dios encarnado, pero hay cristianos, hay personas que son más cristianas que nosotros. El otro día estaba yo chateando unos mensajes de Gandhi. Hay personas que son más cristianas nosotros y que cumplen mucho más con los valores cristianos, que son sencillos, que son amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, que muchos de los que nos llamamos cristianos. De hecho, Gandhi, cuando venía graduado de Derecho en Londres y llega a África del Sur, trata de entrar en una iglesia protestante, pero una iglesia cristiana, y él venía enamorado del Sermón del Monte. Y él dijo, en el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, finalmente encontré algo que va consono con lo que yo creo. Y en la entrada del templo le dijeron, Señor, usted no es blanco, usted no puede entrar. Entonces Gandhi dijo una de aquellas frases famosas: creo en Cristo, pero no en los cristianos. Eso es parte de la imperfección de nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para poder juzgar quiénes entran y quiénes no entran al templo? Ahí estaban jugando a ser dioses. Entonces, nuevamente, Dios vino a salvarnos a todos. La palabra católico viene del griego que significa katos, que significa universal. Todos. Dios quiere que nos salvemos todos. Y todos los que cumplen con ese amor al prójimo, todos los que tienen esa predilección especial por el que no tiene voz, por el pobre, todos esos serán bienaventurados. Nosotros tenemos la figura de Cristo, camino, verdad y vida, entonces hay que conocerlo para poder pregonarlo, para que se haga más fácil de poder seguirlo. Hola, Jorge Luis, es Mare. Mare, cuéntame. ¿Qué tal? Sí, yo pues como catequista me encuentro a veces cuando tenemos este tema de el Génesis, que no, pues lo pasamos bastante rápido, pero claro que se menciona. Nos encontramos con, la juventud se cuestiona mucho, tú sabes que eso es como muy innato en ellos. Ellos se cuestionan mucho y empiezan a preguntarnos, o a mí me ha pasado que preguntan de pronto, entonces Adán y Eva existieron o no existieron, y también tratan como de ubicar ciertamente este tipo de eventos. Por ejemplo, entonces los dinosaurios vinieron antes o después. Entonces tratamos de explicarles que el libro
La Biblia no es un libro histórico, no es un libro de ciencias, que la idea con la que nos tenemos que quedar es con el mensaje de la desobediencia y las consecuencias, como bien dices, y pues tratamos, sí, de sacar de la catequesis de ese día, pues básicamente el mensaje, ¿no? Definitivamente. Pero, ¿tú qué le contestarías a un pelado que te pregunte así? Tú podrías decir directamente, la Biblia, hay muchas cosas escritas en simbolismos y dejarlo así como ya, o para no darle tantas vueltas, pero como que, Bueno, María, Jorge Luis. yo te voy a contestar de la siguiente forma. Primero, a mí, mi don nunca ha sido ser catequista de niños, y justamente por eso. Honestamente, una vez me pidieron ir a dar un mini curso de Biblia de 6º año, y porque a mí me gusta cuando la gente como ustedes y adultos vienen porque quieren venir, no porque tienen que cumplir con un rito, ¿no? Claro. Yo no veo una manera, a mi entender, yo no veo una manera rápida de poder explicar un texto en un contexto. Yo tengo primero que explicarle el contexto en el cual fue escrito un libro o en el cual fue narrado un hecho para poder explicarle a esa persona o a ese niño. Y eso tiene un estilo, el magisterio es bien, sabe mucho al respecto, más que yo, y yo creo que hay personas que están mucho más preparadas que yo para contestar esa excelente pregunta. Por eso vuelvo y repito. Sí, cómo no, Luis, por supuesto. Gracias, Jorge Luis. Mira, es que yo viví la experiencia en un colegio en el que estuve haciendo unos pininos como profesor de religión, no por estudios formales del magisterio, sino como estudiante precisamente de los evangelios, de la doctrina cristiana, pues apliqué para un colegio particular y fui durante un año profesor de religión. Y justo en el programa que se establece por el Ministerio de Educación para esta materia, está la explicación sobre lo que es la mitología. Y eso me dio una herramienta maravillosa que creo que los catequistas pueden usar, y yo aspiro a ser catequista. Y es que la definición del término mito, la definición etimológica del griego antiguo de mito, tiene que ver con enseñanza. Si esto es así, podemos deducir claramente que la mitología es el estudio de las enseñanzas que nos llevan a conocer a Dios, seamos de la religión que seamos. Desde la perspectiva cristiana, yo creo que nosotros podemos explicar perfectamente que los cristianos y los judeocristianos también tenemos una mitología, porque es escrita, como dices tú, dentro del contexto histórico, en una realidad en que el ser humano estaba buscando la explicación de las cosas. Y precisamente lo maravilloso es que este pueblo judío, rodeado de politeísmo y víctima de la invasión y la dominación de naciones politeístas, construye su propia mitología que explica al hombre, al judío común de esa época, cómo, lo más importante, Dios es el creador de todo, que era lo que tú nos explicabas desde la óptica sacerdotal. Toda esta mitología explica lo más esencial. Dios nos ama, Dios nos crea y Dios nos da un camino que parte de que seamos hechos a su propia imagen y semejanza. Y cuando tú lo ves así, dices, ok, ¿y cuáles son las pruebas de esto? Bueno, ahí está la creación, aquí estamos nosotros, tenemos nuestra libertad, tenemos capacidad de pensar. Si tú quieres comparar esto, le digo yo a los jóvenes, le decía yo a mis estudiantes, si tú quieres comparar esto con todas las corrientes cientificistas contemporáneas que dicen que somos un accidente, ¿cómo es posible que este accidente que somos nosotros tengamos todos estos dones y todas estas características por encima del resto de la creación? Evidentemente hay un plan maravilloso. Que esto no hace la explicación científica. No, claro, porque si nosotros pudiéramos explicar a Dios científicamente, ya no sería Dios. Esa fue mi forma
de utilizar esta herramienta que nos dio la propia guía del Ministerio de Educación, cuando nos pide que enseñemos dentro de la clase de religión o de la clase de educación en la fe, que es como se debe llamar, lo que es la mitología. Entonces, yo creo que un adolescente, eso sí, esto obviamente no es para un niño que va a primera comunión, pero ya para jóvenes que están a cierto nivel, yo era profesor de primero, segundo y tercer año, para jóvenes que están a cierto nivel, es como decirles, bueno, Santa Claus no existe, no estemos creyendo que el Niño Dios viene en la Navidad y nos pone los regalos, pero Dios permite que estemos vivos, que sus padres tengan salud, que sus padres tengan trabajo, ¿no? Y por eso le damos gracias. Creo que encaja dentro de ese proceso. Lo digo desde mi propia experiencia. Excelente. Yo la verdad que no he tenido esa experiencia y te agradezco. Mare, no sé si te sirve. Claro, claro, muchas gracias. Todo No, se toma. y lo bueno es que yo lo estoy grabando, así que yo te lo mando para que lo puedas ver. Claro, ¿Okay? perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que no tenga que ver con catequesis de niños? Bueno, yo quería hacer un comentario acerca de lo de esa pregunta de Mare. Ajá. De cómo explicarle eso a los niños. Oye, Jorge, pero esa voz tuya suena rara. Lilibet de Espino, para el que no... No, yo sé. Dime. Mi papá ha sido catequista de niños, pero catecúmeno. Y, por ejemplo, algo que él siempre explica es que, como tú bien dijiste, Jorge Luis, los números y todas las cosas en el Antiguo Testamento, más que todo, te están dando una idea, pero no son exactos. Por ejemplo, que te diga que el mundo se creó en 7 días, para Dios el tiempo puede ser 7.000 millones de años, lo que tardó desde el primer inicio de esa pequeña chispita hasta el final de la creación. O que en el proceso evolutivo realmente hay un punto en el que Dios le infundió a ese ser que había creado, que puede ser que empezó en algún tipo de homínido, etcétera, pero hay un punto en ese camino en que Dios le infunde su espíritu a ese ser. Y todo esto realmente no es que Eva no existió o no existió. Al fin y al cabo, todos somos Eva, todos somos Adán. Y al fin y al cabo, todo habla de esa relación del ser humano con Dios. Y ese querernos creer nosotros dioses y querernos nosotros dueños de nuestra verdad y de tomar nosotras nuestras decisiones y sacar a Dios de nuestra vida, que fue el pecado básico de Adán y Eva. Entonces, al final, eso es lo que, en mi punto de vista, parte de lo que nos transmite la historia y parte de más o menos como yo entiendo que más o menos se les puede explicar a ellos, ¿no? Puede hacer. Bien. No sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta. De cualquier tema, estamos abiertos ahora sí a cualquier tema. Jorge, una consulta. Y lo nombraste hoy varias veces y lo nombraste por primera vez la clase pasada, cuando nombraste la Didaché. Yo estuve buscando ese término, que creo que nombraste algo de los apóstoles, pero no consigo, si me lo puedes deletrear. Yo conseguí internet, fue Didaché. Bueno, la misma cosa. Es lo mismo. Sí.
Ok, es la enseñanza de los 12 apóstoles. Es el primer documento que se conoce como básicamente el primer catecismo que se conoce. ¿Okay? Ahí se habla del credo corto. Luego el credo se complicará en el concilio de Nicea y de Constantinopla porque hay muchas herejías y entonces se quiere defender contra esas herejías y sale el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo largo, pues a Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Ahí se están contestando muchas herejías. Por supuesto que a medida que nos vamos alejando de los testigos oculares de Jesús y nos vamos yendo hacia el siglo I, siglo II, siglo III, nos vamos alejando, entonces ya se va interpretando un poco más libre y vamos teniendo las primeras herejías a las cuales contestan estos concilios. Y así es como el magisterio se mantiene o mantiene el depósito de la fe de generación en generación, y eso lo vamos a ver en la introducción a la eclesiología. La historia de la iglesia, cómo ese mensaje de Jesús llega hasta nosotros, desde Pedro, Lino, Cleto, Clemente, hasta Francisco. No sin sus altas y sus bajas, nuevamente, todo es un desierto. ¿Okay? La iglesia tuvo también sus altas y sus bajas, como todo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Y todos. En Egipto hablábamos que eran pueblos nómadas y seminómadas. Y en realidad, o en qué momento, empezamos a hablar del pueblo de Israel. Durante el desierto se forman ellos, ya cuando llegan a Canaán, ¿cuándo se forma Israel? Ok, en Egipto, hacia el año 1200 antes de Cristo, Egipto era una potencia. Y se piensa que es hacia el año 1200 antes de Cristo porque los restos arqueológicos bajo Setí I y Ramsés II, bajo esos dos faraones, hay muchas construcciones. Esas construcciones requieren de mucha mano de obra y esa mano de obra ellos la toman de todos estos pueblos que van nómadas y seminómadas por el desierto de la Mesopotamia. Egipto comienza a debilitarse y por diferentes razones más o menos hacia ese año 1200, no es exactamente 1200, pero por ahí, esas tribus son liberadas y llegan a Canaán hacia el año 1000. Se asientan en Canaán hacia el año 1000 y en esos 200 años históricos se transmiten ellos de generación en generación, de boca en boca, ya que no tienen escritura, en diferentes géneros literarios, de que tienen un Dios que los liberó. Y cuando se asientan en Canaán, es que entonces las tribus se van uniendo y van teniendo esa conciencia colectiva de ese Dios liberador. Y se convierten eventualmente en un pueblo donde bajo David es que finalmente las 12 tribus quedan completamente unidas. Y lo bonito de esto, y lo que yo decía el primer día, y lo recordó hoy Luis Arteaga, es que estas tribus que se convierten en un pueblo hasta el año 1000 en Canaán, están rodeadas de reinos y de influencias, así como nosotros hoy estamos rodeados de los gringos y los chinos. Bueno, las grandes potencias eran Persia, Siria, Babilonia, Egipto, todas eran politeístas. Sin embargo, la primera expresión de monoteísmo en la historia es esta, de unos pueblos insignificantes o con una características insignificantes. Dios se nos revela en lo insignificante. Jesús nace en un pesebre, Dios irrumpe en la historia porque no hay otra explicación de cómo estos pueblos son monoteístas. No hay ninguna otra explicación más que Dios tiene que haber irrumpido en la historia durante este desierto para que esas tribus lleguen, se constituyan un pueblo. Es una teocracia, es un pueblo que cree en Dios, en un solo Dios, y que se despierta todas las mañanas rezando el Shema.
escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, Él solamente adorarás, Él solamente rendirás culto. Por eso, para el judío es muy difícil volverse cristiano, porque ese tema de la Trinidad y demás es complicado, y yo lo entiendo. Así que no sé si eso contesta tu pregunta, María Elisa. Sí, o sea que podemos decir que más o menos en la época de David es que se forma Israel. Sí, se forma, y después de Salomón, el reino se divide, ¿no? Israel al norte, cuya capital es Samaria, y Judea al sur, cuya capital es Jerusalén. Y de ahí vienen los judíos, vienen de Judea. Entonces Israel desaparece cuando es invadido por los asirios. Luego no regresará más hasta el año 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los gringos y los británicos le dan ese salvoconducto al pueblo de Israel o a los judíos que regresen a Israel en el territorio de Palestina. Y por eso vemos que los conflictos que existen hoy en día no son más que problemas entre familias, primos, hermanos, problemas de herencia de tierra. ¿Okay? No sé si eso contesta. Sí, tenía otra pregunta. Cuando hablábamos del reino del norte, hablábamos que está Samaria, que es su capital, ¿y qué pasa con Galilea? ¿Galilea también formaba parte del reino del norte? Galilea forma parte del reino del sur, que es Judea, donde está Jerusalén. Luego, todo eso cuando lo conquistan los romanos, lo convierten en una provincia. ¿Okay? A pesar de que Galilea está al norte. A pesar de que Galilea está al norte. Okay. ¿Okay? Y ese es el gran problema que tienen, de hecho, los judíos con los samaritanos, porque los samaritanos no tienen templo. ¿Okay? Y por eso cuando Jesús se le aparece a la samaritana y le pregunta a ella que dónde alabaremos al Señor, ya que ustedes son los que tienen el templo, allá abajo. Entonces él le dice, vendrán los días donde no se alabará ni en el templo ni acá, sino en el corazón de cada uno. Entonces esa es la disputa que había entre judíos y samaritanos, que los judíos consideraban a los samaritanos impuros. Entonces se había mezclado con los asirios bastante, habían sido bastante absorbidos por los asirios. ¿Alguna otra pregunta? O no sé si tiene alguna otra duda. O si la confundí más. No, yo estoy bien. Okay. Gracias. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? ¿Seguro? Bueno, entonces, si Dios quiere, nos vemos el próximo martes a las 7. Vamos a darle la oportunidad a Daniel que nos despida con la oración final, pues. Daniel Bobadilla, por favor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias por esta oportunidad de conocer más acerca de tu palabra, de ese mensaje de amor y esperanza que sembraste hace miles de años en tu pueblo, en la tierra de Jerusalén, y que ahora sirve para nuestra salvación y en estos momentos para nuestra instrucción. Danos también la capacidad para retener y la sutileza para interpretar y luego la facultad para poder enseñar en el caso que no sea de oportunidad. Te pedimos todo esto también en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vemos el martes y el martes vamos a ver el capítulo 4, los patriarcas. Amén. Hasta luego. Nos vemos. Listo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, Luis. Buenas noches. Gracias a todos. Bendiciones. Buenas noches. Gracias a todos. Bendiciones. Hasta luego, Jorge Luis. Buenas noches a todos. Hasta luego, señor. Buenas noches. Gracias. Chao.